Universo PC, el universo de la tecnología PC. Bienvenidos al canal. No se olviden de suscribirse al canal y darme un me gusta y de darle a la campanita para no perderse un nuevo video. Bienvenidos. En la década de los 80, si hablabas de semiconductores, hablabas de Japón. Dominaban por completo el mercado. Totalmente, eran los reyes. Pero las décadas pasaron y, bueno, de alguna manera el gigante se quedó dormido. Ahora parece que ha despertado y con una misión que suena de verdad a ciencia ficción. Construir desde cero la fábrica de chips más avanzada del planeta. Y ojo que no es una fábrica cualquiera. Estamos hablando de Rapidus Corporation, un proyecto que pretende saltarse varias generaciones tecnológicas de golpe y empezar a producir en masa chips de 2 nanómetros para 2027. De golpe. Sí, es una apuesta que va mucho más allá de lo comercial, ¿sabes? Es una declaración de intenciones geopolítica y un intento de reescribir las reglas de la fabricación. Exacto. Nos hemos sumergido en un informe técnico muy denso sobre su estrategia, la tecnología que van a usar y los enormes, casi absurdos desafíos que enfrentan. El objetivo de hoy es desglosar esta apuesta, que muchos llaman un moonshot tecnológico, y tratar de entender si estamos ante el regreso triunfal de Japón a la vanguardia o si es una quimera increíblemente cara. Es que la pregunta fundamental es si se ha creado la tormenta perfecta para que algo así funcione. ¿Tienes una necesidad geopolítica urgente, un grifo de dinero público y privado que parece no tener fondo, y una explosión en la demanda de chips para inteligencia artificial? Quizás, solo quizás, es el único escenario en el que una locura como esta puede tener éxito. Pues empecemos por el principio, porque Rapidus no salió de la nada. ¿Cuál es el contexto? Por décadas, la capacidad de Japón para fabricar chips de lógica, los cerebros de nuestros dispositivos, fue decayendo. Sí, se quedaron estancados en tecnologías de 40 nanómetros que hoy suenan a la prehistoria, mientras gigantes como TSMC en Taiwán o Samsung en Corea del Sur corrían hacia el futuro. Y entonces el mundo cambió. Cambió por completo. La tensión comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China puso sobre la mesa una verdad muy incómoda. Las cadenas de suministro de los componentes más críticos del planeta eran increíblemente frágiles. Y concentradas en una isla. Exacto, en Taiwán, que es un foco de tensión geopolítica. De repente, tener fábricas de chips de vanguardia en tu propio país dejó de ser un capricho industrial para convertirse en un asunto de seguridad nacional. Y en medio de esa crisis existencial, el gobierno japonés pisa el acelerador a fondo. Fondo es poco. En agosto de 2022, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria, el famoso METI, orquesta la creación de Rapidus. Pero fíjate que lo interesante no es que sea una empresa estatal al uso. Es un consorcio, una especie de equipo de vengadores de la industria japonesa. Y menudos nombres. Estamos hablando de Toyota, Sony, NTT, SoftBank, Denso, NS, Kioxia. Es básicamente el quién es quién de la tecnología y la industria de Japón. Esto va más allá de poner dinero sobre la mesa, ¿verdad? Totalmente. Aportan capital, claro, pero lo que realmente aportan es algo mucho más valioso. Una base de clientes garantizada desde el primer día. Claro. Toyota necesita chips para sus futuros coches autónomos. NTT los necesita para la infraestructura 6G. Sony para sus sensores de imagen y centros de datos. SoftBank para sus inversiones en IA. O sea, crean un mercado cautivo para sus propios chips. Lo que reduce drásticamente el riesgo de salir a competir en un mercado abierto contra gigantes ya establecidos. Exacto. Es una jugada maestra. Y para que nos hagamos una idea de la escala de esta apuesta, la cifra de inversión que se maneja es de 5 billones de yenes de aquí a 2027. Es una cantidad de dinero que marea. Al cambio son más de 30,000 millones de dólares. Y una parte gigantesca de eso viene de subsidios del gobierno, que básicamente ha dicho, esto es un proyecto de Estado, el dinero no será el problema. Están apostando el futuro industrial del país en esto. Ok, entremos en el corazón tecnológico del asunto. Hablamos de 2 nanómetros. Es un salto generacional que implica dejar atrás la tecnología que ha dominado la industria la última década, la arquitectura FinFET. ¿Qué es lo que la reemplaza y por qué es tan revolucionario? El salto es hacia una nueva arquitectura llamada Gate-All-Around, o GAA, que utiliza unas estructuras diminutas llamadas nanohojas. Espera, GAA nanohojas, suena muy técnico. ¿Cómo podemos entender eso? A ver, la mejor analogía para entender el cambio es pensar en un lápiz.
En la tecnología anterior, la FinFET, la puerta que controla el paso de los electrones, envolvía el canal, el lápiz, por 3 de sus lados. Era un buen control, pero no era perfecto. O sea, siempre había un lado por donde se podía escapar algo de corriente, por decirlo de alguna manera. Exacto. Con la arquitectura GAA, la puerta envuelve completamente el canal. Es como si tu mano rodeara el lápiz por los 4 costados, un control total. Ah, ya veo. A estas escalas tan increíblemente pequeñas, ese control electrostático absoluto es la única manera de evitar fugas de corriente y de seguir mejorando la eficiencia energética y el rendimiento del transistor. ¿Y qué se gana en la práctica con ese control total? ¿Cuáles son los números que se manejan? Los objetivos son muy ambiciosos. Si lo comparamos con el nodo anterior de 3 nanómetros, se espera un rendimiento entre un 15 y un 20% superior. Pero el dato que hace que todo el mundo en la industria se siente y presta atención es el del consumo. A ver. Entre un 30 y un 40% menos de energía para el mismo rendimiento. ¡Wow! Esa cifra es una locura. Para un centro de datos de inteligencia artificial con decenas de miles de chips funcionando a toda máquina, una reducción del 30% en el consumo no es un ahorro, es una revolución en el coste operativo. Hablamos de miles de millones de dólares al año. Y en densidad, bueno, el objetivo es superar los 300 millones de transistores por cada milímetro cuadrado. Pero hay otra innovación que están desarrollando junto a IBM, su socio tecnológico, que es fascinante. Se llama reducción selectiva de capas, o SLR. Suena muy técnico. ¿Qué significa en la práctica? Significa que puedes tener diferentes tipos de transistores en el mismo chip. Metros lisos y a un corredor de maratón. Permite integrar en el mismo silicio transistores optimizados para una velocidad de reloj altísima, para cálculos de IA muy intensos, junto a otros transistores optimizados para un consumo de energía mínimo para tareas en segundo plano. Da una flexibilidad a los diseñadores que antes era impensable. Exacto. Espera, porque si la tecnología ya es un salto cuántico, su modelo de fabricación es, si cabe, aún más disruptivo. No solo quieren hacer un chip mejor, quieren cambiar por completo cómo se hace. El problema del modelo actual es el tiempo, ¿no? Es el gran cuello de botella. Las fábricas actuales funcionan con un sistema de lotes. Mueven las obleas de silicio en unos contenedores, llamados FOUPs, que llevan 25 obleas. Ok. Muchos pasos del proceso, como la limpieza o los tratamientos térmicos, se hacen con las 25 obleas juntas. Esto crea una logística infernal y tiempos de espera enormes. El resultado es que el tiempo de ciclo, desde que una diseñadora tiene el diseño final de su chip hasta que recibe la primera unidad física, puede ser de 120 días. 4 meses. En el mundo de la IA, eso es una eternidad. Y aquí es donde Rápidos lanza su bomba. El modelo RUMS, o Servicio de Fabricación Rápida y Unificada. La idea es radical. Eliminar los lotes y procesar cada oblea de forma individual en el 100% de los pasos del front-end, la parte más compleja de la fabricación. Un momento. ¿Me estás diciendo que toda la industria lleva décadas trabajando como si hornearan galletas en bandejas de 25 y Rápidos llega y dice, no, vamos a hacer una sola galleta perfecta a la vez, pero todo el proceso será mucho más rápido? Suena increíblemente ineficiente y caro. Suena contraintuitivo, pero ahí está la magia. Al eliminar la logística de los lotes, su objetivo es reducir el tiempo de ciclo de 120 días a solo 50. Y para clientes prioritarios, ofrecen servicios Hot Lot, que podrían entregar los chips en apenas 15 días. Imagina lo que eso significa para una startup que compite por ser la primera en lanzar un nuevo modelo de IA, recibir tus prototipos 2 meses y medio antes que tu competencia. No es una ventaja, es la diferencia entre existir y no existir. Exactamente. Es una cuestión de supervivencia. Vale, la velocidad es el beneficio obvio, pero me pregunto si hay una ventaja oculta. Si procesas cada oblea individualmente, la cantidad de datos que puedes recoger de cada paso del proceso tiene que ser astronómica. ¿Ese es solo un subproducto o es parte central de la estrategia? Es el segundo pilar de la revolución. Al no tener lotes, los sensores de cada máquina capturan terabytes de datos en tiempo real de cada milímetro cuadrado de silicio.
¡Wow! Esos datos alimentan al instante modelos de inteligencia artificial que ajustan los parámetros para la siguiente oblea que entra en la línea. Si detectan una mínima desviación en la oblea número 10, la corrijan para la oblea número 11. Es un ciclo de aprendizaje y mejora constante, casi en tiempo real. Lo llaman Manufacturing for Design. Es usar la fabricación para mejorar el diseño. El proceso de optimizar el rendimiento de un nuevo chip. Lo que en la industria se conoce como yield ramp, que a las fundiciones tradicionales les lleva meses de producción en masa, Rapidus pretende hacerlo sobre la marcha. Este modelo de una oblea a la vez debe exigir una coordinación logística brutal. No puedes permitirte esperar un envío de productos químicos de otro continente. Lo que me lleva a pensar en dónde están construyendo todo esto, que parece otra ventaja estratégica oculta. Absolutamente. La fábrica llamada IM-1 se está construyendo en Chitose, en la isla de Hokkaido. Y aquí es donde Japón juega con las cartas marcadas. Para fabricar estos chips necesitas materiales de una pureza casi divina, gases, productos químicos, las propias obleas de silicio. Y resulta que Japón es el rey de todos esos materiales. El rey absoluto. Controlan más del 90% del mercado de alta gama de fotorresinas, el líquido sensible a la luz con el que se dibujan los circuitos. Empresas como Tokyo Oka Koyo son la referencia mundial. Claro. Controlan cerca del 60% de las obleas de silicio. Y en los blacos de pulverización, que son los metales ultrapuros para las conexiones, una empresa como JX Advanced Metals tiene otro 60% del mercado mundial. Tener a tus proveedores clave literalmente cruzando la calle te da una agilidad... Y una capacidad de colaboración que nadie más en el mundo puede igualar. Nadie. Y la joya de la corona, la máquina más compleja jamás construida por la humanidad, ya está allí. El sistema de litografía de ultravioleta extremo, o EUV, de la empresa holandesa ASML. Tienen instalado el modelo NXi 3800E, el primero de su clase para lógica avanzada en Japón. Y ya están preparando el terreno para la siguiente generación, la tecnología High-NA, para el futuro nodo de 1.4 nanómetros. Esto demuestra que la apuesta no es a corto plazo, es un plan a una década vista. Todo esto suena increíble, ¿eh? Casi demasiado bueno para ser verdad. Una tecnología de vanguardia, un modelo de fabricación revolucionario, dinero ilimitado y una cadena de suministro local. Pero seamos realistas. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué dice la comunidad de expertos que podría hacer descarrilar este tren de alta velocidad? La percepción general es una mezcla de asombro por la velocidad de ejecución y, pues, un escepticismo muy saludable. Y el principal punto de preocupación tiene un nombre: el factor IBM. La tecnología base, la receta de los 2 nanómetros, no es de Rapidus, es licenciada de IBM. Y si no me equivoco, IBM es un gigante de la investigación, pero hace mucho que no fabrica chips de vanguardia a gran escala. Ese es el meollo del asunto. IBM tiene el récord mundial de la mejor receta para un pastel. Demostraron un chip de 2 nanómetros funcional en su laboratorio. Pero nunca han tenido que gestionar una pastelería industrial que produce miles de pasteles idénticos al día. Claro, una cosa es el laboratorio. Y otra la fábrica. Transferir una receta de laboratorio a una fábrica, que tiene que producir miles de obleas al mes, con un rendimiento del 90% o más, es quizá el mayor desafío de la ingeniería moderna. Es un abismo entre la teoría y la práctica a escala masiva. El riesgo es de control de calidad, de logística, de pura ingeniería de procesos. De todo a la vez. Es un desafío monumental. Ahora bien, analistas como Paul Triolo, un experto en política tecnológica, ofrecen una visión más matizada. Dicen que Rapidus no necesita ganar a TSMC en su propio juego para tener éxito. Interesante. Su valor podría ser convertirse en una segunda fuente, una alternativa soberana y ágil para clientes de nicho que quieren diversificar su riesgo geopolítico lejos de Taiwán. Quizás no fabriquen el chip del próximo iPhone, pero sí el del sistema de defensa de un país o el de un coche autónomo europeo. Me interesa saber qué se cuece en el debate online, en foros, en redes. ¿La gente se lo cree? El debate es feroz. Por un lado, tienes canales especializados en YouTube que lo ven como el regreso del gigante japonés, un movimiento maestro a largo plazo. Por otro lado, en foros como Reddit, hay mucho cinismo. Me lo imagino. Muchos sospechan de esfuerzo desesperado subsidiado por el gobierno, un pozo sin fondo de dinero público.
La pregunta que más se repite es sobre el coste. ¿Realmente hay un mercado dispuesto a pagar una prima porque este modelo tiene que ser más caro solo por recibir los chips antes? Y la gran apuesta de Rapidus es que sí. Que para el sector de la IA, el tiempo de llegada al mercado es más valioso que el coste del silicio en sí. Esa es la tesis. Y luego está el último gran desafío, el talento. Hay una escasez mundial de ingenieros con experiencia en procesos de fabricación tan avanzados. Rapidus está enviando a cientos de sus ingenieros a formarse a las instalaciones de IBM en Albany, Nueva York. Pero encontrar, formar y retener a los miles de expertos que se necesitan para operar una fábrica así será una batalla constante y durísima. No es gente que puedas encontrar poniendo un anuncio en LinkedIn. Para nada. Bien, intentemos aterrizar todo esto. Si tuvieras que poner en una balanza los factores que determinarán el éxito o el fracaso de este proyecto, ¿cuáles serían? A ver, del lado de los pros, los argumentos son muy potentes. Primero, una velocidad de ciclo que puede ser genuinamente disruptiva, sobre todo para el mundo de la IA. Segundo, esa integración total entre diseño y fabricación, con su plataforma de software RAF. Ajá. Tercero, el respaldo estatal y corporativo absoluto, que elimina cualquier riesgo financiero a corto y medio plazo. Y cuarto, esa ventaja estratégica de tener la mejor cadena de suministro del mundo en su patio trasero. Y en el otro lado de la balanza, el de los contras, que no son pocos. Son igualmente potentes. El principal, una falta total y absoluta de experiencia en producción masiva. Intentar pasar de 0 al nodo de 2 nanómetros, sin haber fabricado nunca en nodos intermedios como el de 7 o 5 nanómetros, es algo que nunca se ha hecho. Es un salto al vacío. Totalmente. Luego está el coste, que será inevitablemente más alto, la dependencia tecnológica de la propiedad intelectual de IBM. Y, por supuesto, que estás compitiendo contra gigantes como TSMC y Samsung, que tienen décadas de experiencia y una reputación de ejecución casi perfecta. ¿Y dónde estamos ahora mismo? El plan dice producción en masa en 2027. ¿Van en plazo? Sorprendentemente sí. La construcción de la planta piloto va a una velocidad de vértigo. El equipo EUV está instalado. Las primeras obleas de prueba deberían empezar a procesarse a principios de 2025. Hasta ahora, la ejecución ha sido impecable para producir chips perfectos a escala. El camino de aquí a 2027 sigue siendo un campo de minas. Sin duda. Pero es que la convergencia de factores es única en la historia. La presión geopolítica, el dinero casi infinito y, sobre todo, esta explosión de la demanda de chips de IA cada vez más específicos y personalizados. Todo esto le da a Rapidus una ventana de oportunidad, una razón de ser que simplemente no existía hace 5 años. Si lo logran, el impacto podría ir más allá de poner a Japón de nuevo en el mapa. Podrían establecer un nuevo estándar para toda la industria. Una fundición ágil, centrada en el cliente, impulsada por la inteligencia artificial, capaz de convertir una idea en silicio en cuestión de semanas, no de meses, sería un cambio de paradigma. Y esto nos deja con una pregunta final, que se desprende de todo lo que hemos analizado. Quizás estamos entrando en una nueva era. Una era en la que el verdadero cuello de botella de la innovación ya no es diseñar un chip más potente, sino la velocidad con la que puedes fabricar ese diseño, probarlo, iterar y llevarlo al mercado. Y si ese es el caso, si la velocidad se convierte en la nueva ley de Moore, ¿qué clase de tecnologías y posibilidades que hoy ni siquiera podemos imaginar podría desbloquear este nuevo paradigma?